8 de la mañana con 41 minutos, jueves de Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien. Impactado un poco con las reacciones que genera lo de Maradona, ¿no? Aparece, sí. Sí, bueno, lo que pasa es que más allá de las historias que son así, que son como, vamos a decirlo así, como sociológicamente monstruosas, que son incomprensibles, movilizan muchas cosas, y yo creo que efectivamente Maradona, de alguna manera, yo creo que todos sentimos que la muerte de Maradona termina, es una versión no intelectual del fin del siglo XX. Sí, eso es interesante, sí. Perdón, sí. ¿Podría repetir ese concepto? ¿La muerte de Maradona? Claro, porque, ahora, ¿cómo estás, Pablo? Mira, lo que pasa es que en general las ciencias sociales, los historiadores siempre trabajan con la idea de que los siglos no duran lo que duran, entre comillas. Porque, por ejemplo, un famoso historiador inglés decía que el siglo XX había partido en 1914 y había terminado en 1989, entonces era un siglo corto, ¿no? Pero, y eso es verdad, efectivamente los siglos tienen sus propias épocas, pero obviamente es una mirada intelectual, pero la sensación de todos nosotros probablemente es que todavía el último tiempo, los últimos años, 20 años largos ya, todavía estábamos un poco en el siglo XX. Y de repente cuando empiezan a desaparecer los grandes íconos de la época, en el fondo uno siente que ya de verdad se terminó. Y Maradona yo creo que marca un punto de inflexión, porque como tuvo tanto, es como Mohamed Ali, que tuvo no solo deporte, no solo era un artista en lo que hacía, sino que además tenía posiciones políticas complejas, hablaba desde una posición incómoda para todos en el fondo. Este encuentro, hay un documental fantástico que del año pasado, italiano, sobre Maradona, que es formidable, donde muestra su llegada a Nápoles, lo que significa eso en Nápoles, y ahí uno entiende también la guerra que se detona después entre Nápoles e Italia, con los napoletanos apoyando, varios de ellos, a Argentina en el Mundial de Italia. Entonces es una cosa loca, o sea, es una cosa realmente. Ahora, imagínate, están pensando en cambiarle el nombre al estadio. Sí. Suena normal, pero el estadio se llama San Paolo. Nápoles de un catolicismo enorme, entonces cambiarle, van a terminar poniéndole, estoy seguro en esto, o sea, le van a poner, no le van a cambiar San Paolo, pero le van a poner igual Maradona, entonces va a ser una cosa San Paolo Maradona, o sea, Santo, claro, así nomás. Alberto Mayol, tengo una pregunta para el sociólogo Alberto Mayol, y es una duda que surge a propósito de la veneración de este ídolo pese a todo. ¿Es posible? ¿Por qué la gente no logra separar a veces, o sí logra separar al ídolo, a Maradona, al futbolista, el que tuvo estos triunfos que le dieron a Argentina la unidad, como nos decía recientemente un entrevistado, pero también de la vida privada? Hay gente que le da lo mismo lo que haya hecho Maradona puertas adentro, porque fue el ídolo que fue. ¿Qué pasa ahí? Pero eso tiene que ver con la dimensión de artista. Es bien normal que en el fondo las personas a ver, la más alta experiencia de la especie humana es una experiencia que no tiene ningún punto de comparación hasta donde entendemos en otras especies, y tiene que ver con la experiencia del disfrute del goce estético, de la belleza, de las obras, de las grandes obras. Y los grandes exponentes de algo tienen esa gracia, que independiente de el horror que te produzca otros aspectos de su historia, tú dices, bueno, pero yo no me puedo desprender tampoco de lo que ha significado esa obra en mi vida. Pasa con grandes cineastas, pasa con grandes escritores, pasa con, o sea, a Borges no le dieron el premio Nobel porque se vino a reunir con Pinochet, ¿no? Y se vino a reunir con Pinochet porque lo llamaron del premio Nobel para decirle, no te vayas a reunir con Pinochet, si no, no te damos el premio Nobel. Entonces dijo, tú no vas a aceptar una presión, y vino. Entonces, después estaba arrepentido, no por el premio Nobel, sino que estaba arrepentido porque consideraba que efectivamente las dictaduras de militares en Argentina y Chile, qué sé yo, habían sido, y termina apoyando a las Madres de Mayo. Pero efectivamente, ese tema, tú no puedes andar diciendo, ya no, pero es que tengo que juntar la obra. ¿Qué pasa si no te enteras de cuál es su vida? Hay muchos artistas que han guardado celosamente su historia de vida y no dan entrevistas, no dan declaraciones, nadie sabe quiénes son. Bueno, si haces eso, en el fondo,
solo queda tu obra. En el fondo es algo que ocurre, entonces yo creo que no es tan raro que haya esa separación, pero lo interesante aquí es que justamente la magia del fenómeno está en la no separación. La magia del fenómeno de Maradona está en eso que Galeano llama el Dios sucio, el Dios a lo griego, el Dios humano, con miserias, con debilidades, con fragilidades. En este documental que yo les comentaba, Maradona tuvo un preparador físico que entrenaba todos los días con él, aparte del Nápoles, y por muchos años, y fueron muy amigos, muy amigos. Y él cuenta, él dice, un día yo le digo a Diego, le digo, yo por Diego recorrería el mundo, pero por Maradona no daría un paso, le dice. Como y Maradona le dice, la diferencia. Claro, y Maradona le dice, tienes toda la razón, le dice, pero la diferencia es que sin Maradona yo no salgo de Villa Fiorito, le dice. Bueno. Entonces, Alberto, en esta analogía que haces tú, ¿no? De decir que con Maradona de alguna manera va muriendo el siglo. Bueno, tú has hecho varias de estas miradas, ¿no? Cómo las cosas se derrumban, se caen y como que nos cuesta darnos cuenta de que eso está pasando. Y me quiero cambiar de tema inmediatamente para volver a nuestra política local. Y pensar si acaso, ¿será que estamos asistiendo al fin del presidencialismo en Chile? O sea, esta semana ha sido semana extraña en ese sentido, semana muy extraña. Por de pronto pasó algo que parece menor, pero que es muy interesante, y es que el Congreso tomó la decisión de mirar primero el proyecto del Congreso sobre el 10% y de postergar la vista del proyecto del gobierno sobre el 10%. Parece una cosa menor, pero eso no puede ocurrir en el sistema chileno. O sea, el sistema chileno está hecho de manera tal de que el gobierno marca las urgencias y por tanto marca los tiempos. Y los tiempos en política en realidad son todo. O sea, si a ti te dicen que esto puede ser todo lo importante que quieres, pero vas a ver lo otro primero, entonces da lo mismo. Evidentemente lo que importa es lo que diga el gobierno. El Congreso ha venido hace rato cultivando un aumento de su peso, comprendiendo que la caída del presidencialismo a través de la figura de Piñera le ofrece una oportunidad para poder salvar un poco la situación de su pésima imagen pública, y han ido aprovechando y han entrado en terrenos que normalmente siempre fueron discutibles, si es que acaso podían entrar sin la necesidad de un proyecto desde el gobierno. Pero en general, más allá de la discusión intelectual, nunca se hacía. El Parlamento decía, no, ¿sabes? Que aquí no me meto, esto es iniciativa del gobierno. Y de pronto empiezan a hacer cosas. De hecho, el primer retiro, aquí estamos hablando de que el segundo retiro es inconstitucional. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿y el primero no fue constitucional entonces? Y efectivamente, si es que el segundo es inconstitucional, el primero lo fue. Y en ese sentido hay un esfuerzo del Parlamento de tomar protagonismo, y de facto, dado el vacío que produce el gobierno de Sebastián Piñera, el Parlamento ha tenido más peso. Es posible que todavía eso esté en movimiento, y es posible que el Parlamento en algún momento acceda a evitar una crisis mayor para el gobierno. Esta semana, como era previsible, porque era previsible, la situación del gobierno empeoró muchísimo. O sea, es cierto que no parece haber una cosa urgente que demuestre aquello, pero la verdad es que las variables de sostenibilidad del gobierno están en un momento muy, muy negativo. Y en ese sentido, el Parlamento entendió que tenía que tomar cartas en el asunto y avanzar. Y lo está haciendo, y está construyendo una época, un periodo, vamos a decir corto o largo, entre comillas, parlamentarista de facto. Claro. Porque hay cosas que llaman la atención, y ese es el punto, y a lo que quería ir. El Parlamento descubrió la forma cómo hacer reformas constitucionales, por ejemplo, a través de la norma transitoria. El Parlamento ahora también tomó la decisión de ir al Tribunal Constitucional a defenderse en el caso de la presentación que hace el gobierno por el retiro del 10% y también por la ley de pesca. Lo estaba leyendo ayer. Entonces, toma iniciativas que no había tomado antes, como que descubre mecanismos a través de los cuales se dieron cuenta, podían tener protagonismo, ¿no? O plantear las cosas de otra manera.
Y claro, y la pregunta es eso, ¿tiene que ver necesariamente con la relación con Piñera o el gobierno o el Congreso ya descubrió ciertas cosas que podía hacer y que pueden perpetuarse? Mira, yo creo que es bien interesante leer el documento, y si uno se remite al documento del escrito que se presenta por parte del gobierno al Tribunal Constitucional sobre el proyecto del 10%, dice una cosa que es bien terrible y es bien grave que lo diga porque es peor decirlo que no decirlo. Dice, en la práctica está operando una constitución paralela, ¿no? Es brutal, es como Venezuela, digamos, es como Guaidó, dos presidentes al mismo tiempo. Aquí tenemos dos constituciones al mismo tiempo, está diciendo. Ese es el argumento del gobierno, ese es el argumento central del gobierno, no desde el punto de vista de la impugnación, sino desde el punto de vista del diagnóstico. Dice, aquí hay una constitución paralela funcionando. Entonces, ¿cuál es el punto? Eso es cierto. No debiera haber. La política es así, la realidad es que sí debe haber, porque como acaba de ser votada con B corta y con B larga, la constitución anterior, y se ha tomado la decisión de que no va más, obviamente la constitución también es pato cojo. Claro. Esa constitución ya no vale lo que valía. Todos saben que se va yendo de alguna manera y por tanto cada día que pase, cada día que se acerca más a la convención constituyente, su poder va a ser menor. Entonces, decir que hay una constitución paralela es un error porque lo único que hace es aumentar el grado en que esto se va decayendo. O sea, en definitiva lo que hace el gobierno es aferrarse a esa vieja constitución que va cayendo. Exactamente, está en la lógica de nos aferramos a esta vieja constitución que se va cayendo. Esa constitución se va cayendo más lento o más rápido que nosotros según sea el tema, ¿ya? Pero los dos se van cayendo, finalmente se apoya en allí donde no hay apoyo, o sea, no es la vieja teoría de la física que dame un punto de apoyo y podré sostener el mundo, ¿no? Aquí sencillamente no tiene puntos de apoyo y sigue insistiendo en pararse en lugares que no tienen puntos de apoyo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Parlamento dice, bueno, yo aquí tengo dos posibilidades, o incluso, y sobre todo el Parlamento de la derecha, porque ese es el importante en realidad, es el que va a hacer girar la historia. La gente de derecha en el Parlamento dice, ¿yo qué hago? ¿Me tengo que hundir necesariamente con el presidente que nunca nos hizo caso, que nunca nos ha pescado, que nunca le ha importado lo que nosotros le vamos diciendo para que las cosas anden un poco mejor, y tengo que hundirme con él por una especie de lealtad que él además no profesa, nunca ha profesado políticamente ese tipo de conducta, o mejor voy y me las arreglo porque mañana tengo que ir a elecciones, mañana tengo que ir a ser candidato de nuevo, tengo que ganar, tengo que sacar... ¿Qué hace ese candidato de derecha que antes tenía para salir diputado y sacar 7 puntos, 8 puntos en su candidatura con lo que le permitía ser electo? Antes tenía una derecha que pesaba 30, 35, 40 puntos y por tanto sacar 8 puntos no era un desafío enorme. Si ahora pesa 20 la derecha y con 20 puntos sacar 8 es difícil en medio de la playa de candidatos. Entonces, obviamente todos están leyendo y diciendo, bueno, aquí ¿cómo salimos? Y la gran ironía en el fondo es que desde el punto de vista formal y desde el punto de vista analítico uno puede decir, bueno, tesis de salida de Piñera o adelantar las elecciones o cosas por el estilo puede ser una tesis todo lo delirante que quieran diagnosticarla, pero en la práctica lo interesante es que a quienes menos les conviene que eso ocurra en realidad es a quienes la han propiciado como tesis, o sea, la gente más a la izquierda, porque realmente no hay nada mejor para la izquierda en este momento que siga Piñera hasta el final del periodo. Y por otro lado, viceversa, a quien más le conviene que efectivamente salga lo antes posible es a la gente de derecha que no puede decirlo, pero que en la práctica sabe que Piñera sí que les puede entregar derechamente un sector inexistente. Alberto, ahora en la discusión más específica que se está dando y que hoy día va a tener un capítulo fundamental ahí en el Senado con el retiro del 10%, esto que ha hecho el gobierno, esta jugada del gobierno de presentar un proyecto que es prácticamente igual y que finalmente hace que el gobierno concede
el tema del retiro, porque el gobierno se cerró muy fuertemente a aceptar que se podían utilizar los fondos de las personas. Esto fue una defensa férrea, con incluso declaraciones que fueron muy denostativas de lo que se estaba haciendo. Se habló de país bananero, en fin. Ahora se abre, se acepta, ya es parte del paisaje la posibilidad de retirar el 10%. Sí. ¿Cómo se lee eso? Porque la jugada del gobierno es bien política. Y va a tener un efecto, en este caso favorable, porque tiene más pinta de que se va a aprobar ese proyecto. Pero entregan lo que se supone es un principio. Sí, es que, mira, hay varias cosas. Primero, un error como este fue un factor importante en el estallido, y esto es interesante. El proyecto de reforma laboral sobre la jornada de trabajo fue un proyecto que fue justo antes la discusión que hubo, la única discusión política importante que hubo antes del estallido fue esa. Sí. Y probablemente tenga mucha relación por el hecho de que es una discusión absurda. O sea, el gobierno va y dice 40 horas no, 40 horas es un país bananero, 41 horas sí. Eso es la modernidad y la flexibilidad para el futuro. Y tú dices, pero me estás jodiendo, o sea, por una hora. Entonces, ahora estamos en lo mismo. Es como, retiro no, después retiro sí, pero con la gente con más dinero pagando impuestos. Y abre un tema que es una estupidez total. O sea, porque, a ver, Sebastián Piñera es famoso por varias cosas, ¿no? Pero una por las cuales es famoso es por ilusión tributaria. Entonces, meter el tema de si los ricos pagan impuestos o no, diciéndole a la gente que gana sobre 700.000 pesos, que pertenece a los más ricos, ¿ya? Es una cosa que lo único que hace es dar una rabia, destruye un elemento que es central en todo esto, que es la gran incomprensión de este gobierno en particular, no solo de Piñera, de este gobierno, que es la dimensión ritual. O sea, la gente lo que está haciendo con el 10% es destruyendo el muro de Berlín. La gente cuando destruía el muro de Berlín en el 89, agarraba un pedazo del muro y se lo llevaba para la casa. Iba a buscar un pedazo del muro. No era el punto ya si tenía que votarlo o no tenía que votarlo. El punto es que era tuyo y te lo podías llevar para la casa y dejarlo ahí como testimonio de que esto se había terminado. Bueno, lo que está haciendo la gente, además de sacar su plata, es haciendo un gesto ritual. Lo que quiere es decir, yo estoy destruyendo la AFP. Si la AFP, eso es lo que está pasando, se están muriendo. Entonces, en el fondo, cuando tú destruyes el elemento ritual y le dices no, y le pones problema, lo que hace es destruir el elemento político, es destruir la liturgia. Y eso es algo que en política es muy grave. Entonces el gobierno se enreda nuevamente y lo único que va a lograr es producir mayor insatisfacción. Probablemente en términos tributarios, lo que signifique pagar más de impuestos para quienes retiren esa plata no va a ser nada muy significativo tampoco. Pero en definitiva lo que hay allí es otra cosa, es otra discusión. Es no me pongas condiciones porque te quiero dar un mensaje. No solamente quiero retirar mi plata, te quiero dar un mensaje muy claro, ¿ya? Y no cometas el error de hacer que esto se demore, que finalmente tal parece que efectivamente están accediendo justamente para que no se demore, porque si además la plata me la entregáis después de Navidad, te voy a querer matar. Entonces, estamos en un escenario que es así, que tiene que ver con la profundidad de una discusión de política, pero que ya no tiene que ver con el tema en sí mismo, no tiene que ver con el sistema de pensiones, tiene que ver ya directamente con el hecho de que, de alguna manera, este proceso, o sea, Piñera es un gran enterrador que se lleva por delante la Constitución con toda evidencia, el modelo económico con toda evidencia, con el candidato de derecha diciendo que va a ser socialdemócrata, se está llevando para la casa a enterrar las AFP, se está llevando todo, se está llevando la élite de la transición, se está llevando la historia de la oligarquía chilena, se está llevando las estructuras, la tradición jurídica chilena para la casa, todo eso llevándolo al cementerio incluso, enterrándolo con propia mano, ¿ya? Y la gran pregunta entonces es si él mismo soportará la inercia de ese enterramiento permanente de toda la obra de la derecha. Alberto Mayol, el análisis de cada jueves. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que estés bien, que tengas buen día.